Amado Señor, queremos darte gracias el día de hoy porque nos has permitido estar acá juntos, Señor, como hermanos, Señor, al margen de las etiquetas, de las denominaciones. Tú eres nuestro Señor y somos tu pueblo, Señor. Somos tu vida, somos tu sangre, Señor, somos tu cuerpo. Estamos acá, Señor, dispuestos a aprender y a valorar, Señor, y admirarte por tus obras y por tu palabra, Señor, porque tú eres el que nos habla a través de la Biblia y nos estás enseñando a través de todas estas semanas acerca de tu palabra, acerca de las Escrituras. Gracias, Dios mío, maravilloso sea siempre, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces seguimos en este camino de aprendizaje acerca de la Biblia, que nosotros decimos amar, la palabra del Señor, porque el pueblo de Dios ama la Biblia, amén. Amén. Amamos la Biblia, no importa de la nación que seamos, no importa el tipo de persona que seamos o hayamos sido, el Señor nos sacó de todos los tipos de personas del mundo para que amemos la Biblia, ¿no? Como dice el profeta Miqueas 4:2, ¿no? Vendrán de muchas naciones y dirán, subamos al monte del Señor, vamos a adorarle, ¿no? Bueno, su profecía se cumple, ¿no? Todas las naciones de la tierra nos estamos uniendo en un cuerpo universal a través de los siglos, incluso en este tiempo, ¿no? A través de todos los países del mundo y incluso de los tipos de personas en cada ciudad. Y vimos primero que la Biblia era inspirada. ¿Recuerdan? El Señor había tenido una revelación natural, que era toda la creación, también llamada revelación general, eso lo estudiamos con Sami. Luego vimos también acerca de la revelación especial, que era exhalada por Dios, ¿se acuerdan? No es cosa de, no. La palabra theopneustos significa exhalar, exhalada por Dios. También vimos que en otros pasajes no significa exhalada así, sino como un viento lleva un velero, así como que los hombres de Dios, santos hombres de Dios, fueron llevados por Dios. Y eso nos enseña mucho acerca de cuando tú lees un salmo, cuando tú lees o una narrativa, ¿no? Por ejemplo, en los salmos, especialmente cuando ves las emociones del salmista, ¿no? Y tú puedes decir cómo es que Dios ha inspirado esto, y ves al salmista a veces, ¿no? En los salmos imprecatorios pidiendo a Dios que destruya a sus enemigos, que sus embarazadas sean reventadas contra la pared, cosas bien duras. Y tú dices, ¿cómo es que Dios inspira esto? Él llevó al salmista a escribir eso. La aplicación histórica de esto no es que oras en contra de tu vecino, ¿no? Como les expliqué, sino que ¿quieres guerra espiritual? ¿Quieres aprender a orar contra los demonios? Ahí están los salmos imprecatorios. Luego vimos también que la Biblia tenía un orden, y este se llamaba el canon de las Escrituras, ¿no? Canon significa una vara. Luego se convirtió en una especie de modelo como de un metro actual, ¿no? Es una vara como un estándar, y la Biblia es nuestra vara, nuestro estándar. Nuestro único medio para poder guiar nuestra práctica de vida, y no solamente eso, sino la doctrina que vamos a enseñar en la iglesia. Amén. Vimos que la Biblia era inerrante en los autógrafos, en los originales. Vimos que la inerrancia de los autógrafos no se diluye en las versiones. Si bien hay unos pequeños, ¿no? Hay unas pequeñas palabritas, y siempre se tiene que mejorar con el trabajo de la crítica textual. Gracias a Dios ha levantado eruditos para eso. No todos tenemos los mismos dones, ya saben. Por eso cuando tú leas un libro de crítica textual o quieras hablar acerca de algún cambio de la Biblia o por qué esta versión no tiene esto, en redes sociales, por favor, no te hagas el erudito. Cita el crítico textual que ha hecho ese estudio, porque tú no eres crítico textual. Así que, si estás en un lado o en el otro de la discusión, cita. Si no, vas a quedar mal. ¿Ven? Entonces vimos también que había varias versiones, ¿no? Las de equivalencia funcional, que eran aquellas, o dinámicas, que eran aquellas versiones que, sin salirse de la línea de los idiomas originales, tenían simplemente un lenguaje más actual, un lenguaje más fácil de entender por esta generación. Y las Biblias de equivalencia formal, que son las Biblias que conocemos como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, que mantienen las formas antiguas, ¿no? De hablar, que también es más recomendado hacer exégesis con esto. Yo trabajo más con la Biblia de las Américas, por ejemplo. Hay hermanos que trabajan más con la Reina Valera, que no está mal. Aunque la Biblia de las Américas, digamos que es un trabajo de erudición más grande, también les dije que la Reina Valera, Dios lo ha usado 500 años, ¿no? Desde la Biblia del Oso hasta acá. Así que no me vengas que solo la de las Américas, o solo la Valera,
tampoco atacando la NBI es del diablo, por ahí he visto que dicen en internet. No. El profesor Gordon Fee, esto les dije de 2 clases, en su libro Lectura Eficaz de la Biblia, él recomienda de que si tú no manejas los idiomas originales, si no has estado en un curso de hebreo, griego y arameo, te recomienda de que tengas Biblias de equivalencia formal y funcional y abras todas tus Biblias y compares, ¿no? Y veas. Porque no es bueno cerrarte cuando tú sabes que no manejas eso. ¿Amén? También vimos entonces que esta inerrancia hacía que la Biblia se convierta entonces en infalible para lo que fue escrita. O sea, la Biblia tiene un propósito y no va a fallar en ese propósito. ¿Amén? La Biblia no fue escrita para decirte cómo vestirte. La Biblia no fue escrita, como también te dije ese día, no te fue escrita para decirte cómo preparar una pizza, ¿no? La Biblia no ha sido escrita para ese tipo de cosas. La Biblia ha sido escrita para mostrarte a Dios, para que conozcas a Dios de una manera salvífica. Porque a través de la revelación general tú conoces a Dios y no tendrás excusa el día final. Pero a través de la revelación especial conoces a Cristo y a Dios de una manera salvífica. Amén. Entonces conoces quién es la persona de Cristo, para que no te lo imagines. Conoces a Dios, al Dios Trino, al Padre, y lo conoces en sus atributos, para que no te lo imagines, ¿no? Por ejemplo, muchos hermanos pueden decir Dios es amor. A ver, ¿por qué pues? Porque Juan 3:16. Ese no es el texto, está en 1 de Juan. ¿Ves? Entonces, y hay miles de formas más de ver la bondad de Dios. Incluso si tú ves el amor de Dios como algo obtuso y con los ojos del siglo XXI, te va a parecer que el amor que no es que Dios es amor, sino que el amor de este tiempo es Dios. Y vas a convertir a Dios en un Teletubby. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Si tú estudias la palabra de Dios es para que entiendas que Dios es amor, como dicen las Escrituras. Que Dios es justo, como dicen las Escrituras. ¿No? Que Dios es santo, como dicen las Escrituras. No como yo me lo imagino. Entonces por eso, en 2 semanas más vamos a ver ese curso también de los atributos de Dios. Entonces esa infalibilidad, o sea, el saber que no hay otro documento, que no hay otra palabra, que no hay otra voz que no sea de Dios para nosotros, que nos haga tener efectividad al trabajar en su obra, la hace suficiente. Ya que cualquier otra cosa que usemos para hacer doctrina o para tratar de manejar nuestra vida va a ser falible, ¿no? Por ejemplo, nuestro propio corazón engañoso, ¿no? Las emociones. Por eso, como dice, a ver, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién la puede leer, por favor, ahí? 2 de Timoteo 3:16. Me van a ayudar porque ya no entra mi Biblia grandota acá. 2 de Timoteo 3:16. A ver, ¿quién lo lee por ahí? 2 Timoteo 3:16. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para advertir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para enseñar. Toda la doctrina sale de la Biblia. Es inspirada por Dios. Por tanto, Dios nos está exhalando su palabra. Dios nos está hablando inerrantemente, infaliblemente. ¿Necesita otra cosa? No. Para redarguir, o sea, para la disciplina de la iglesia. Si yo quiero dar disciplina, si yo quiero hacer una disciplina bíblica, ¿necesito otra cosa? No. Instruir en justicia. Para la consejería. Si yo quiero hacer una consejería que no es bíblica, o sea, si yo voy a una consejería emotiva, humanista, anatema. Estás cambiando el evangelio. ¿Te das cuenta que hasta en esos temas cambiamos el evangelio? Si tú das una consejería que no es bíblica, ya fuiste. Ahora eso sí, Dios sabe cuándo lo hacemos porque no sabemos y cuándo lo hacemos porque no queremos, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha hecho una consejería humanista? Solo Bruno levanta la mano orgullosamente. No. Todos nos hemos equivocado en eso, hermano. Pero recuerda eso, ¿no? Si vas a ser líder de un grupo de comunión, acuérdate, estúdiate libros de consejería, estudia la Biblia y aprende a dar una consejería bíblica. Porque ¿necesitamos otra cosa? No. Entonces la Biblia es suficiente. Inerrante, infalible, suficiente. ¿Amén? Suficiente. Entonces, una vez que vemos que es suficiente y que es inerrante y que es la misma voz de Dios, vamos a entender por qué amamos tanto a la palabra, ¿no? Y por qué nos encanta tanto a los que nacimos de nuevo, ¿no? Centrarnos en este libro y no en cualquier otro.
Ahora tú dirás, pero pastor, usted para leyendo libros. No te estoy hablando de que no leas a los teólogos o los maestros que Dios ha levantado en la historia de la iglesia, aún en estos tiempos. Te estoy hablando que nosotros no tenemos otro libro autoritativo. A eso me refiero. Porque incluso los libros que recomendamos o que tú lees están basados en estudios de la Biblia. Entonces, como vimos en 2 Timoteo, la inspiración de la Biblia posee algunas propiedades. Vamos a hablar de dos. Uno se llama la autoridad de las Escrituras y la otra se llama la perspicuidad. Es una palabra antigua, más bien dicho sería la claridad de las Escrituras. Perspicua. Es una palabra antigua que usaban los hombres de Dios. También era la claridad, ¿no? La simpleza. Pero primero vamos con la autoridad de la Biblia, ¿no? O sea, la gente que escuchaba a Cristo enseñar, dice, se asombraba de su doctrina porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad viene de la misma voz de Dios. Cristo es el verbo, el logos, no la palabra. La palabra está intrínsecamente ya con autoridad. ¿Amén? Entonces Pablo considera que la marca de la verdadera conversión es que somos obedientes a esa autoridad de la palabra, ¿sabías? Pablo es bien estricto. Si tú no eres obediente a lo que dice la palabra de Dios, para Pablo no estás demostrando haber nacido de nuevo. Y esa es una cosa que a veces uno puede decir, wow, yo cuánto he desobedecido. Y no te estoy hablando solamente en pecados, sino en doctrina. Si tú eres un desobediente a la palabra de Dios, no estás demostrando. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, verso 17. Dice que vosotros que en otro tiempo erais esclavos del pecado, ahora hayáis llegado a ser obedientes de corazón. ¿A qué? ¿A qué somos obedientes, Pablo? A la norma de la enseñanza a la que estabais comprometidos. ¿Cuál es nuestro canon? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es nuestra norma? La palabra de Dios. ¿Amén? Pablo considera entonces que una marca de la conversión es que nosotros ahora, que éramos desobedientes, ahora somos obedientes. ¿Y cómo vas a aprender obediencia si no lees tu Biblia, pues hijo o hija? Él siempre habla en Romanos y en otros libros acerca de la obediencia a la fe, ¿no? O la obediencia de la fe. Y esa es la obediencia a la palabra. Tienes que tenerla en tu corazón como un tatuaje y no solo escrita en tablas de piedra, porque así, si la tenemos acá así nomás, puede ser una tabla de piedra, pero tu corazón tiene que estar tatuado. Los apóstoles entonces también tenían este pensamiento, ¿no? En el corazón del Evangelio, hermanos, está la afirmación de la obra que Cristo realizó, y esta afirmación, como vemos otra vez en el corazón de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, si lees del 1 al 5, vas a ver que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que se le apareció a Cefas y a los demás, pero ¿qué dice siempre? Conforme a las Escrituras. Acuérdate de eso. ¿Por qué? Porque cualquier secta antitrinitaria, cualquier secta que predique cualquier cosa, porque tú sabes que todas las sectas te dicen Dios te ama, Cristo murió por ti, pero realmente te está predicando conforme a las Escrituras. Como le decía hoy día a un hermano conversando, hace tiempo nos fuimos a evangelizar a un distrito lejano y me sorprendía que hermanos muy sinceros, ya porque creo que son salvos, ¿ya? Sino que no les enseña, yo les decía, o sea, les tocábamos la puerta, ¿no? Como testigos de Jehová, y salía gente y decía, yo congrego en tal iglesia, mira qué bueno, hermano. Entonces yo, como ya era cristiano, simplemente le decía, permíteme compartirte este devocional, pero en realidad les predicaba el Evangelio. Incluso les hablaba del Evangelio en el contexto de la justificación, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. El que no conoció pecado, nosotros se hizo pecado. Y en ese contexto es que yo les explicaba. ¿Y sabes qué pasó? No sabían, ni siquiera por acá, que era justificación por la fe. No sé en qué basaban su fe. Estaban creyendo de repente que se salvaban por obras. Estaban creyendo que tenían que luchar por cuidar mi salvación, ¿no? Como yo también creía antes. Y era terrible. Porque yo conozco hermanos que creen que la salvación se pierde, pero no estaban en ese nivel de ignorancia. Porque al menos decían, bueno, si Cristo murió por mí, no sé, ese intercambio glorioso, ni eso entendían. ¡Wow! Me tenía que tomar a veces un ratito más para explicarles del Cordero del Antiguo Testamento, ¿no? Explicarles para que sepan que sus pecados realmente habían sido expiados y que realmente la ira de Dios había sido aplacada ya, había sido propiciada. Y luego me di cuenta porque
La verdad, el sector se llama Alto Trujillo, pues, ¿no? Son 8 o 9 barrios. Y me puse a mirar y dije, ¿cuántos evangélicos acá? Una chambaza hay que hacer ahí. ¿Cuántos evangélicos ahí son hermanos sinceros y van a estar en el cielo, pero en vida no vamos a ser agentes de transformación porque tienen una mochilota ahí que no los deja tranquilos? Están con una carga porque no les enseñan las doctrinas de la gracia. Y eso es lamentable. Entonces el corazón del evangelio está en la afirmación de que la obra de Cristo es conforme a las Escrituras. No es cosa de que de repente un pastor bien intencionado, porque no quiero decir que el pastor que les enseñó a este hermanito, a esta hermanita que era una señora, era malo, ¿no? Sino que fue igual enseñado y así, ¿ves? Entonces él simplemente le dijo, Dios te ama, Juan 3:16, ¿no? Te dice, ¿no? Y simplemente te dice, ven a Jesús, que Él va a curar, te va a dar sanidad. Pero Dios, tú sabes que no, que Él salva como dice un pastor, no gracias a, sino a pesar de estos métodos, ¿no? O este evangelio diluido. Dios salva a su pueblo y son salvos, ¿no? Pero no deben quedarse así. Entonces, cuando hablamos de autoridad de la Biblia, nos referimos a su propiedad como la palabra de Dios y esto les va a sonar un poco difícil, pero esto también lo dice el pastor Joel Pick en su teología sistemática, para obligar a los creyentes a someterse a sus leyes y preceptos. Si sabes, ¿no? No, pero Diosito no obliga a nadie. ¿Y quién dice que no obliga a nadie? No has leído el Antiguo Testamento, ¿no? Tienes que entenderlo de esa manera. Nosotros entendemos la ley como un pacto, ¿no? Por eso le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entendimos la ley como un pacto. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y los pactos de ese tiempo, del Antiguo Testamento, se llamaban pactos de suresanía. Los pactos de suresanía eran, por ejemplo, ya les expliqué la semana pasada, era yo, por ejemplo, un rey, conquistaba al rey Gerson, y entonces yo le decía, mira, Gerson, o sea, a mí no me conviene destruirte porque veo que tú tienes tierra fértil, todo, si yo lo incendio todo va a ser un desperdicio. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a traer mi ley, a partir de ahora tú te vas a manejar con mi ley, sigue con tus dioses, con lo que quieras, ¿no? Sigue con tu harén de... en un rey soltero era. Ya, entonces, sigue con tus dioses, así. Un rey eunuco era. Ya, y yo le puedo decir así, ¿no? Ya que sigue con tus cosas, pero eso sí, mensualmente me das mi cupo, pues. O sea, tengo que venir a recoger mi... Claro, era una extorsión prácticamente. Pero no era una extorsión injusta, porque dentro de las leyes de ellos era lo justo. Si yo te gano la guerra, escoge, o te destruyo y te desaparezco y ya pues yo expando mis fronteras con mi cultura, con todas mis cosas, ¿no? O tú sigues con tu cultura, pero eres, digamos, un pueblo vasallo, así se llama. Un pueblo siervo. Y claro, o sea, estabas totalmente condicionado. Ahora, si tú lees Deuteronomio o Levítico, es igual. Si tú ves las cartas de Apocalipsis a las iglesias, es igual, ¿has visto? Tiene un parecido bastante con Deuteronomio. Tiene condiciones. Hasta en Deuteronomio capítulo 28 hay, justo más claro que nunca, esas condiciones, ¿no? Bendiciones de la obediencia al pacto y maldiciones, que también se podría decir como consecuencias de nuestra obediencia, ¿no? Y así era un rey, pues. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, nos referimos a que el rey ha puesto condiciones a los que están en su pacto. Amén. No está diciendo de que nos salvamos por obras, ¿ah? Porque el Deuteronomio no está hablando de su salvación soteriológica, sino cómo les va a ir en vida si ellos son obedientes. Incluso yo lo traspolo a veces a la historia de la iglesia y veo que las generaciones o los pueblos que han sido obedientes han vivido avivamientos. Los que no son obedientes no viven avivamientos, ¿has visto? No hay conquista de las naciones. Cuando nosotros somos desobedientes no hay conquista de las naciones. Cuando somos obedientes puede haber persecución, todo lo que quieras, pero no hay conquista de las naciones. Como los tiempos de la reforma, los avivamientos y siempre, ¿no? Entonces, donde la Biblia enseña una doctrina o reporta un evento, obliga a nuestras conciencias a sostenerla como una verdad. ¿Amén? Porque es Dios hablándonos. O sea, te voy a repetir varias veces eso, es la voz de Dios. Cuando la Biblia enseña una doctrina, nos obliga a creerla como verdad. Por eso te estoy hablando acerca del pacto de suresanía. Porque Dios no dice, Dios no es un progre. Dios no es un progre que dice, como dice el apóstol Pelagio, cada uno que tome su decisión y haga lo que quiera, ¿no? No, Dios no es, nosotros no tenemos un Dios deísta, nosotros no somos deístas.
No creemos que Dios creó el universo y dijo, chao, que hagan lo que quieran. No, es un Dios soberano, es un rey que anda viendo por lo suyo. Entonces, cuando manda una actitud, un afecto o acción, nuestras conciencias como nacidos de nuevo, como siervos que lo aman, porque no somos siervos esclavos en el sentido de que estamos amarrados, no, somos siervos parte de su ejército, somos siervos que compartimos la visión de Dios, estamos entonces determinados a obedecer, aunque nuestra carne a veces no quiere, ¿no? Entonces, pongámoslo así, aquellos que ejercen autoridad legal sobre todos, por ejemplo, en nuestro estado, puede ejercer autoridad para regularnos en muchos aspectos de nuestra vida exterior, ¿no? Por ejemplo, acá está, aunque nunca se hacen caso de las leyes, acá está prohibido hacer ciertas cosas en las calles, ¿no? No puedes andar de manera obscena. Si sales desnudo, te arrestan, ¿no? Si manejas a tal cantidad de kilómetros, por ejemplo, en una zona escolar que es 30 kilómetros por hora, te metes la pata a 60, te para el policía. Al margen si hay corrupción o no con él, pero te para el policía, o sea, que no debes hacerlo. Ya, hasta ahí los pueden regular. Pero el único que tiene la autoridad de regular nuestras conciencias, nuestra adoración, nuestra forma de vivir y nuestra conducta es Dios, porque Él es el creador. Amén. Los hombres, el Dios no le ha dado la espada al gobierno civil, como dice Juan Calvino, que ahora se le llama Estado, para que Él dirija y sea un árbitro entre el pueblo cuando se discute, para que ponga orden, como dice Romanos, la espada para destruir a los malhechores y cuidar al pueblo, no para destruir al pueblo. Pero la palabra de Dios tiene la autoridad para atar nuestras conciencias con respecto a la doctrina, adoración, moralidad y en conducta. Bueno, les voy a leer entonces algo acerca de esto, para que vean cómo creían los hermanos del pasado, acerca de la conciencia también. La Confesión de Fe de Westminster, del siglo XVII, capítulo 1.2, dice: solo Dios es el Señor de la conciencia. Como esto lo puedes ver leyendo todo el capítulo 14 de Romanos. El Señor es el Señor de nuestra conciencia y la ha dejado, mira, libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres. Tu conciencia es libre de los mandamientos de los hombres. Por eso los creyentes siempre, estas palabras no son inventadas. Si tú lees a los hombres de los primeros 5 siglos, creían lo mismo. El Señor es el Señor de mi conciencia. Por eso no significa que voy a hacer tropiezo para los débiles de conciencia, ¿no? Ahora, lamentablemente, muchos hermanos creyentes, y ahora y siempre, porque en el tiempo de Romanos ya estaban ahí, ya había esos hermanos, y eran hermanos por los cuales Dios murió, tú no deberías hacerles tropezar. Si el hermano tiene una abstinencia, tú no puedes hacerle tropezar, ¿no? Como una vez les puse un ejemplo. Hoy día no vamos a hablar de esas cosas, es un generalismo, pero más o menos ya me entiendes. Y dice: y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres. O sea, libre de las costumbres, libre de las tradiciones, ¿no? Dice: los cuales, o sea, los mandamientos, las tradiciones, las costumbres, son en cualquier cosa contrarios a su palabra o al lado de ella si se trata de asuntos de fe o adoración. O sea, una cosa es que tú tengas tu propia tradición, que no es mala, y otra cosa es que hagas incluso una tradición que es en contra de la palabra. Amén. Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, como he visto por ahí, que hasta pastores conservadores como Paul Washer, que un día un sermón dijo: ¿cómo vamos a hacer esto? Y dice que los pastores le dicen: porque siempre lo hemos hecho así. No, tú tienes que hacer las cosas como dicen las Escrituras, no porque siempre lo has hecho así. Bueno, seguimos. Otro punto es la fuente de la autoridad bíblica. Entonces, la propiedad de la autoridad de la Biblia surge directamente ¿de dónde? Como ya hemos visto, es la voz de Dios. Entonces, la fuente de la autoridad bíblica surge de Dios. Su origen es divino. Es la palabra de Dios, como siempre decimos. Es un testimonio de Dios. Entonces, la Biblia tiene infinitamente más autoridad que cualquier testimonio humano, ¿verdad? La doctrina apostólica debe ser recibida no como la palabra de los hombres, sino realmente como la palabra de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, ¿quién lo puede leer? 1 a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. A ver, bonito.
que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Amén. El cual actúa en ustedes los creyentes. Amén, hermano, gracias. La palabra de Dios. Y así debemos recibir la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando el exegeta respeta el contexto de la escritura, cuando el pastor, o sea, el exegeta es el pastor que traza la palabra y respeta el contexto de la escritura, ¿no? Te desarrolla el texto tal como es y te dice lo que dice la Biblia, no es el pastor, es la palabra de Dios. No es que está inspirado, porque te está hablando de la palabra, te está desarrollando el texto. Por eso es bueno la predicación expositiva, ¿no? Te desarrolla el texto. Cuando el texto es desarrollado en su contexto y el mensaje es tal cual Dios quiere, es la palabra de Dios. Y el pastor, el predicador, ¿no? Aquel que está parado aquí predicando, bueno, esto es una clase, esto no es un sermón expositivo, pero el que está dando el sermón expositivo es un ángel. Ya se volvió loco el pastor. Sí, un arcángel. No. Escuche. ¿A qué se refiere esto? Si tú ves en Apocalipsis cuando se escriben las cartas, ¿no?, al ángel de la iglesia de Éfeso, ángel significa vocero, mensajero, y significaba que estaba hablando de la autoridad de esa iglesia, al que predicaba en esa iglesia, al que voceaba el evangelio constantemente en esa iglesia. ¿Quién es el que predica generalmente? Podría ser el pastor o un predicador, ¿no? Entonces a él se le escribían las cartas. Entonces, cuando uno se para acá, como una vez le he dicho, tiene que tener mucho cuidado porque estás de parte de Dios y delante de Dios, como dice un libro del pastor Sugel. Es demasiado lo que tú tienes que meditar antes de venir acá. A ver, la confesión de fe Westminster una vez más. Vamos a seguir con la confesión porque quiero que aprendamos que lo que estamos estudiando siempre, ustedes saben que los urbanos respetamos la historia de la iglesia y queremos que siempre se sepa que lo que enseñamos no es de ahora, ¿no? Dice 1.4, la autoridad de la Sagrada Escritura por la cual debe ser creída y obedecida no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de la misma, que es la verdad misma, y por lo tanto debe ser recibida porque es palabra de Dios. Ya hemos notado, si tú has leído tu Biblia varias veces, toda tu Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, habrás notado que más de 400 veces, si no lo has apuntado, bueno, ya lo sabes, está la palabra así dice el Señor. Así dice el Señor. Que incluso aunque nosotros como continuacionistas creemos en el don de profecía, no creo que ningún hombre que realmente Dios ponga algo en su corazón se atreva a decir eso blasfemamente, porque ahora ya no hay profetas del físico. El así dice el Señor, pero es una fórmula que se usaba en ese tiempo para demostrar autoridad. Vamos a probarlo. Por ejemplo, era como una especie de equivalente de así dice el rey. Así dice el rey. O sea, este es un decreto real. Por eso tú, ahora tú tienes el don de profecía, no es que tienes el don de profecía, sino que Dios puede poner algo en tu corazón, porque ya no hay profetas. Así que no se te puede ocurrir decir así dice el rey, ¿no? Porque el rey todavía no te ha puesto nada claro. Mejor di tu versículo y así dice el Señor. Por ejemplo, el rey de Egipto, ¿no?, en Éxodo capítulo 5 del 10 al 11 envía a sus siervos, ¿no?, a los esclavos hebreos y les dice: así ha dicho Faraón, no les daré paja para que hagan los ladrillos. O sea, este es un decreto real, ¿no? El rey ha decretado que ya no les va a dar paja para que hagan los ladrillos. Bueno, vemos en 1 Reyes 20 también que la palabra de un rey no puede ser cuestionada. ¿Te has dado cuenta? No es que es una sugerencia, la democracia, sujeta a votación. No, así dice y ya. Y acá dice: Ben-Hadad, el rey asirio, estaba tratando con Acab como un vasallo, mira, y dice: tu plata y tu oro son míos. Así dice Ben-Hadad. O sea, simplemente le dice a Acab como un vasallo: tu plata y tu oro son míos. Así dice Ben-Hadad. Ya fue, pues. Es como decir: acabo de decretar y todo lo tuyo es mío, porque era su vasallo, pues. Justo lo que les decía, porque Acab tenía un pacto de suresanía con este rey. Así que tú podrías haber descubierto una mina de oro, pero estás bajo el yugo de Asiria, pues entonces ya es de él, pues, no puede ser para ti tampoco. Y será mejor que no te rebeles. Entonces, cuando los profetas comenzaron a usar esta expresión
estaban diciendo el verdadero rey, cuando iba Elías a decirle así dice el Señor, le estaba diciendo a Elías, yo no vengo de parte del rey asirio, yo no vengo de parte de Ben-Hadad, y tampoco vendría de parte de ti acá, yo vengo de parte del rey. Como para que los reyes digan que yo no soy el rey. No, tú no eres el rey es Jehová. Y así dice el Señor. Y si no hacías caso, ¿no? Y esa es la autoridad que tenía, ¿no? La autoridad implica entonces no solo el poder de parte de Dios, ¿no?, de recompensar o de castigar, como vemos en Deuteronomio 28, sino también el de gobernar el derecho moral de nosotros. Y también Él tiene derecho a que nosotros respetemos sus normas. Entonces Dios tiene autoridad sobre toda la creación, porque simplemente Él es el creador de todo. Apunta el Salmo 95 también, del 3 al 5, dice, Salmo 95, versos del 3 al 5, dice, el Señor es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses. Por si acaso no es que haya un montón de dioses, no hay un panteón de dioses, sino un montón de creencias. En su mano están los lugares profundos de la tierra, la fuerza de las colinas es suya también. El mar es suyo y Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Entonces Dios es el Rey del universo, pues, ¿no? Porque todo lo hizo Él. Como el alfarero sobre la arcilla, ¿no? Cuando vemos en Romanos 9, esas imágenes, Dios ha creado todo. Te creó a ti, me creó a mí, creó el mar, creó la tierra, creó las estrellas, creó nuestro sol. Y Él tiene derecho a hacer con nosotros lo que quiera. Así que ya que la Biblia es la palabra de nuestro Señor y nuestro Hacedor, ordena legítimamente que nos sometamos. ¿Amén? ¿Te has dado cuenta que la autoridad de la palabra es más grande de lo que pensabas? No, es así. Por eso es que tanto hacemos hincapié en que debemos volver a las Escrituras, no solamente porque seamos los locos bíblicos, sino porque realmente es la única regla de fe y práctica de vida, hermanos. Ahora vamos a la iglesia ya. Ya vimos en la Biblia cómo Dios manifiesta su autoridad, cómo su voz es autoritativa, cómo su palabra es autoritativa. Vamos a la autoridad bíblica de la iglesia. Tipo Cartavia, 3 horas hoy día. Antes de la Reforma, incluso la Iglesia Católica Romana, hasta ahora a veces, afirmaban que el magisterio romano, o sea, la oficina de enseñanza de la Iglesia del Papa, por ejemplo, era también en iguales autoridad con la Biblia, ¿no? Es más, antes de la Reforma hasta era la autoridad del Papa Suprema, porque simplemente la Biblia era tomada por menos. La mayoría de curas no tenían mucha preparación. Las misas eran en latín. Y de espaldas. La gente iba a la iglesia por temor a irse al infierno, nada más, porque ni entendían lo que estaban diciendo. Lamentablemente tampoco había la Biblia escrita en el lenguaje del vulgo, o sea, en las lenguas de los países. Entonces los papas afirmaban ser los sucesores de Pedro y por lo tanto decían que ellos habían recibido las llaves del reino, ¿no? Y que por tanto esta sucesión apostólica les daba la autoridad de poder crear doctrinas que tenían que darse como los famosos dogmas, ¿no? Pero eso está también sacado de contexto, porque si vamos a Mateo 16 y del 17 al 23, para resumir, cuando Pedro le dice, en ese mismo momento tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, al rato nomás la riega y Cristo le dice, fuera de aquí Satanás, ¿no? ¿Por qué? No porque estaba poseído, sino que Pedro podía equivocarse, así como dijo una verdad, porque el Espíritu se lo reveló, ¿recuerdas? No fue ni carne ni sangre, sino que vino de lo alto. Pero al rato, él podía equivocarse porque siguió la mentalidad anticristiana de este mundo, la mentalidad del hombre caído, con la cual luchamos todavía, ¿no? Pedro no era infalible, ¿ves? Entonces, si ellos se quieren abrazar de Pedro como infalible, en esa misma declaración, donde ellos dicen que el Señor le dio las llaves del reino al primer Papa Pedro, ahí nomás estamos viendo que el primer Papa Pedro era falible. Nunca he visto un papa que lo reconozca, uno nomás que veo que lo hizo implícitamente, y es Benedicto XVI al renunciar, ¿no? Al menos tuvo la decencia. Y eso hay que aplaudirlo, en serio, porque un papa no renuncia. Juan Pablo I lo mataron. Bueno, entonces solo la inspiración del Espíritu Santo
hace que la predicación pública y la escritura de los apóstoles fuera la palabra de Dios. Solo la inspiración, como también les dije en la primera clase cuando hablamos de la inspiración, no es que Pedro, Pablo, ¿no? O Lucas, que es un escritor bíblico, que no era de los apóstoles, pero es un escritor bíblico, Juan Marcos, o Judas, o Santiago, estaban en un estado perenne de inspiración, ¿no? No es que ellos eran los X-Men y tenían el poder de una inspiración, y todo lo que decían era full palabra de Dios. No, Dios sopló su escritura y los llevó como barcos, como les digo, los llevó en el momento en que estaban escribiendo determinadas cartas, determinada narración, determinado escrito, ¿no? ¿Recuerdas que les conté acerca de Corintio? Había 3 cartas. La primera a los Corintios es la segunda, y ahí él menciona, antes les escribí, y la otra no se sabe dónde está. Entonces, si ahorita encontraran la primera carta de Pablo a los Corintios verdadera, la primera a los Corintios, no estaría en el canon. Más bien sería, supongamos que descubran que ya, si es de Pablo, si es de los Corintios, no es fake, quedaría como un escrito histórico nada más, pero eso no es palabra del Señor. Quedaría como los deuterocanónicos que están en la Biblia católica, así, que no hay que despreciarlos porque hay historia, pero no son inspirados, así quedaría. Solo la inspiración del Espíritu hace que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y el Antiguo sea inspirada. Amén. No estaban en un estado continuo de inspiración los escritores bíblicos, acuérdate de eso. No hay ahora una promesa de que tal inspiración continuaría después de los apóstoles. No te estoy hablando del don de profecía, sino te estoy hablando acerca del ex cátedra que dicen los papas. Ahora los papas ya no tienen esa presunción de andar eternamente inspirados, ¿no? Pero cuando ellos dan una ex cátedra, o sea, dan un dogma ex cátedra, eso sí es infalible. Lamentablemente no es así. Así que, con mucho respeto al Papa Panchito, no creemos que tu norma ex cátedra sea inspirada, ¿no? No nos vamos a sujetar. Nada más. Y vamos a seguir entendiendo esto. No podemos convertir a ningún líder o consejo de líderes como nuestra autoridad final. ¿Entiendes? Ningún presbiterio ni ningún líder es nuestro papa y la autoridad final. Porque la historia ha demostrado que tales líderes y consejos, como dice Lutero, han cometido contradicciones y errores, y nosotros somos conscientes y tenemos que tener un alto grado de falibilidad, o sea, entender que somos falibles y que podemos equivocarnos. Volvemos a la Confesión de Fe de Westminster, reformada del siglo XVII, 1.10, y dice: el juez supremo, por el cual todas las controversias de la fe deben ser determinadas, y todos los decretos de los concilios, las opiniones de los escritores antiguos, las doctrinas de hombres, las posturas privadas, deben ser examinadas, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. Entonces, los hombres no estamos para juzgar la Biblia nos va a juzgar a nosotros. ¿Te das cuenta? Nuestro estándar es la Biblia. Nosotros no vamos a estandarizar la Biblia. Amén. Amén. Entonces, cualquier tipo de controversia, como las que siempre ha habido en toda la historia y hasta ahorita, se resuelven con la Biblia. No con lo que tú crees que dice la Biblia. No con lo que tú te imaginas sacando de contexto un texto de la Biblia, sino con lo que realmente dice la Biblia en su contexto, la palabra tal como fue escrita. Otro punto es la autentificación. Acá también tenemos un problema con nuestros amigos, queridos hermanos católicos romanos, porque si bien la Biblia es la palabra de Dios, ¿no?, y la recibimos con la autoridad de la iglesia, para ellos necesitan que la iglesia autentifique la Biblia, porque la hacen al mismo nivel. Como apoyo, Roma a veces cita a San Agustín, que dice, vamos a ver qué dice San Agustín: por mi parte no debo creer en el Evangelio, excepto por la autoridad de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver si no lo están sacando de contexto al buen Agustín, ¿no? Los hermanos católicos también intentan probar la dependencia de la Biblia, de la Iglesia, citando una declaración de Pablo, que ya hace rato la cité, de que la Iglesia es del Dios viviente. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 dice que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y ellos dicen, es decir, que es la autoridad religiosa para determinar la verdad. No,
Nosotros somos columna y baluarte. Estamos defendiendo la verdad. Nosotros no somos la verdad. Ni los protestantes ni los católicos no somos la verdad. Somos un producto de la verdad, ¿no? Somos salvos producto de la verdad predicada. Pero tú eres columna y baluarte de la verdad entonces. Pero tú no eres la verdad. O sea, nuestras instituciones no son la verdad. Nuestras instituciones no determinan la verdad. Bueno, entonces tenemos que decirles esto, ¿no? También que a veces dicen que las obras evidencian la verdad. Y está bien. Esto lo dice una rama que se llama la teología de la liberación. Pero si tú no predicas el evangelio con tu boca, entonces estás siendo desobediente. A menos que seas mudo y manco, para que no puedas ni siquiera hacer un lenguaje de señas. Hay hermanos sordomudos y hacen lenguaje de señas. Predican el evangelio a otros hermanitos iguales. Pero a menos que tengas todas las discapacidades y las cuales Dios va a comprender, tú tienes que predicar el evangelio con tu boca, sin olvidarte de las buenas obras. Como siempre dice, no te olvides de los pobres, no te olvides de... Pero no es el centro de toda nuestra predicación las buenas obras. Aquí en Gracia Urbana hacemos alcances, revolución, todo lo que quieran. Pero si no predicamos el evangelio, no sirve de nada. Nos hacemos las plataformas de Reforma, por ejemplo. Hacemos conciertos, está bien todo. Pero si viene la gente nueva y ahí queda, mejor me voy a ver un concierto a Patio Rojo. En serio, porque de verdad, si no hay evangelio, estamos por las puras haciendo ¿no? Hago una plataforma evangelística, supuestamente, ¿no? Pero si yo hago una plataforma y no es evangelística, ¿de qué sirve? Nosotros no estamos acá, esto no es un centro de diversiones. Lo hacemos porque queremos que vengan perdidos y queremos que la semilla del evangelio sea sembrada y luego queremos discipularlos y luego queremos liderarlos para que ellos discipulen y lideren a otros. Amén. Entonces, si no tiene sentido que nosotros estemos haciendo todo lo que hacemos, si la Biblia no es la autoridad principal en todas las reuniones. Vamos a otro punto. Vamos a leer otra vez la confesión. Espero que no se harten de la confesión. Confesión de fe de Westminster, que nos va a dar un resumen útil de cómo Dios nos convence, ¿no? Cómo Dios nos convence de que su palabra es autorizada. Dice: por tanto que se mantenga este punto. No, ese es otro. Se me fue. Acá atrás. 1.5. Podemos ser conmovidos e inducidos por el testimonio de la Iglesia a una alta y reverente estima de la Sagrada Escritura y a la celestialidad de la materia, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consentimiento de todas las partes, o sea que la Biblia no se contradice, el alcance de todo, es decir, toda la gloria de Dios, el pleno descubrimiento que hace del único camino de salvación del hombre, las muchas otras excelencias incomparables. Sin embargo, nuestra plena persuasión y seguridad de la verdad infalible y la autoridad divina proviene de la obra interior del Espíritu Santo, dando testimonio por y con la palabra a nuestros corazones. Amén. La Biblia no es un libro muerto, hermanos. El Espíritu Santo te habla cuando tú lees la Biblia. Cuando tú lees la Biblia en voz alta, Dios te habla audiblemente incluso. Hay un video muy bonito de John Piper que se llama Yo escuché a Dios. Búscalo. Piper te habla que se fue a una conferencia, pero se levantó un poco más temprano y se fue al hall del hotel, todos durmiendo, pues, ¿no? Y se sienta y a esperar a que bajen los pastores, ¿no? A tomar desayuno. Y él, como no había nadie, solo el recepcionista comienza a leer un salmo. Pero él al principio te lo cuenta de una manera que parece que te está contando que Dios sí le habló. Y dice: entonces escuché la voz de Dios. Y comenzó a hablar el salmo. Y yo soy el creador, y yo, Pero al final dice: y ese día leí el Salmo 123. Y te dices: estaba que lo leía, ¿ves? Pero para él, o sea, él lo sintió así como si Dios le hablara. Aunque era su propia voz, pero en su conciencia y en su corazón estaba el Espíritu Santo hablando. Bien bonito es ese video, lo voy a mandar en el grupo doctrina, lo voy a buscar. Bacán, ¿no? Sí. John Piper. Entonces, hermanos, como vimos, los teólogos reformados enseñaban que la Biblia es auténtica, o sea, se autentifica. Juan Calvino decía: por tanto, que se mantenga este punto, que aquellos a quienes el Espíritu Santo ha enseñado interiormente se apoyen verdaderamente en las Escrituras y que las Escrituras sean autenticadas por sí mismas. Por lo tanto,
no está bien someterlas a pruebas y razonamientos. ¿A qué se refería? O sea, a que nosotros comencemos a buscarle tres pies al gato. Y la certeza que merece con nosotros le alcanza por el testimonio del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te habla, hermano, realmente tú vas a saber que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, hay algunos amigos que no tienen esta gran presuposición, que la Biblia es la palabra de Dios y que todo nuestro pensamiento, como ya les dije, nuestras acciones, nuestra razón, nuestra fe, parten de la Biblia. Y son hermanos, no son hermanos, son personas, porque hay hermanos que tienen una postura llamada evidencialismo, pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los incrédulos, ¿ya? Los incrédulos te van a decir, ¿por qué crees en la palabra de Dios? Y tú le vas a decir, la Biblia para mí es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Entonces ellos te van a decir que estás cayendo en una falacia de argumento circular, porque tú estás diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay que responder a esta objeción señalando que todos los argumentos a favor de una autoridad última no deben ser demostrados más, porque si no ya no sería la autoridad última, ¿ves? Después de Dios, ¿qué hay? No hay más. Entonces, la circularidad en este caso, válido, no es una falacia. Es más, es irracional reconocer la autoridad suprema en cualquier cosa, a menos que Dios lo haya dicho o que no lo haya dicho. Pero es irracional decir, por ejemplo, de mi parte, que yo reconozco que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero que mi autoridad final no sea la Biblia, sino que trate de demostrarle con evidencias algo que yo creo por fe. No puedo demostrarle de otra forma que decirle la Biblia misma lo dice. Así que es una circularidad válida. La Biblia, hermanos, va en contra de la autonomía personal. Por eso yo siempre les hablo de las presuposiciones, ¿no? De que la Biblia es la palabra de Dios y que de ahí partimos todo, nuestro pensamiento, todo. Porque lo contrario es que tu pensamiento, tu razón, tu fe y tus acciones partan de tu autonomía, de tu mente y tu corazón autónomos. Y eso no puede ser, hermano. Nosotros tenemos que ser radicales con ese pensamiento. Nosotros no partimos de nuestro corazón autónomo. Nosotros partimos de una autoridad, ya viste, ¿no? Así dice el Rey. Y la autoridad es para todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro testigo? La Biblia. ¿De dónde estás partiendo? De la Biblia. En los tribunales mundanos, ¿no? A menudo depende del testimonio de testigos. La ciencia tiene un proceso, ¿no? Que debe ser intentar probarlo todo, la comprobación. Bueno, por lo tanto, entonces no es irracional ni insensato en decir que yo tengo un argumento circular que mi prueba es que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. No puedes contradecirlo ya, porque es Dios el que lo está diciendo. ¿O no crees que es Dios? Lo que puedes decirme, porque cualquier incrédulo puede inventarse 1.000.000 de argumentos contra eso, ¿ah? ¿Y cómo sé yo que es Dios? No sé, no me importa. Para mí es Dios. O sea, no me puedes derrotar igual. Porque simplemente tú no quieres creerlo, pues no. Es tu problema. Vamos a una implicación práctica. Las implicaciones prácticas de la autoridad es que de aquí, estos argumentos son de apologética presuposicional, pues. No podemos salirnos de la Biblia. Es más, pero en este tema, los hermanos que sí son cristianos y evidencialistas mueren. Porque ¿cómo pruebas que la Biblia es la palabra de Dios? Si no es confiando de que la Biblia misma lo dice. No hay otra forma. Hasta ellos ahí tendrían que ser presuposicionales, ¿verdad? Bueno, las implicaciones prácticas de la autoridad y la Biblia se hacen claras cuando consideramos nuestra respuesta a la palabra de Dios. Isaías capítulo 66, verso del 1 al 2. Vamos a ver cómo es que debemos responder. Isaías capítulo 66. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Él nos habla? ¿Cómo es la respuesta del ser humano, del creyente? Dice, así ha dicho el Señor, mira otra vez, ¿no? Así dice el Rey: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me edificaste? ¿Y dónde está mi lugar de descanso? Porque todas estas cosas que he hecho a mano y todas esas cosas han sido, dice el Señor, pero a este miraré
al pobre y de espíritu contrito, y temblaré de mi palabra. Hermanos, la humildad y el quebrantamiento sobre el pecado son las respuestas adecuadas. La adoración a su gloria es la respuesta adecuada. Cuando escuchamos la palabra, estamos en presencia del infinito, del Creador y Santo Dios del cielo. Por eso no solamente le adoramos en el momento del worship. Nosotros cuando predicamos la palabra también es un momento de adoración, ¿sabías? Toda la liturgia del culto es un momento de adoración. Por eso en la liturgia del culto no se pueden meter especiales. Ah, sí, dicen algunos, no hay que meter rap, ni rock, ni nada. No, está bien, no hay que meterlo. Pero tampoco violín. Tampoco vamos a meterle ópera, ni un coro, nada. Hay hermanos que mucho luchan con esto y dicen, no hay que meter nada a la adoración. Sin embargo, veo que ponen coros. Si quieres, terminamos el culto y hacemos un corito, bacanazo. Como cuántas veces hemos hecho acá, ¿no? Terminamos el culto y hacemos el Día del Padre. Terminamos el culto y hacemos otra cosa. Pero en la liturgia del momento de la adoración y del culto per se, en sí mismo, no podemos meter nada. No nos está permitido. Hay un principio regulador de la adoración bíblico. Que los extremistas lo llevan a que ya no debes tocar nada, bueno, que la batería es del diablo. Así, eso no es el principio regulador. El principio regulador es que no hay que introducir cosas nuevas a la liturgia, o sea, en el momento de la liturgia. Si Calvino después iba a tocar su guitarra por ahí, seguro. Y es verdad, Lutero también. Lutero tocaba guitarra, sus instrumentos, ¿no? Su cítara. Pero hay momentos, pues. Entonces la humildad y el quebrantamiento son las respuestas adecuadas cuando escuchamos así, dice el Señor, ¿no? Cuando mi Rey me va a hablar, estoy dispuesto a escuchar nada más. A través de su palabra, Dios nos llama a un amor reverente hacia Él, un amor que tiembla, ¿no?, al servirle con alegría, un temor santo, cuando a veces, aunque sabemos que no salvamos por obras, en tu corazón tú piensas, ¿no?, me quedo corto, ¿no?, me quedo corto como cristiano. Y a todos nos pasa, ¿no?, ese temor santo que siempre sentimos. Pero para los que aman a Dios, hermanos, esta palabra es verdadera desde el principio, ¿no?, como dice el Salmo 119, 160. Y sus actos y promesas de mayor gracia nos mueven al temor a Dios, como dice el Salmo 134. Y sabemos que todos los confines del mundo se acordarán y volverán al Señor, y todos los linajes de la tierra lo adorarán, ¿no? Por esta razón, entonces, esta marca de la autoridad de las Escrituras debe ser vital en tu vida cristiana. Pregúntate a ti mismo, ¿no? ¿Crees realmente que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora, que esta cliché, palabra de Dios, la palabra de Dios que siempre decimos, se te quede en la cabeza siempre. Está diciéndome el Rey algo. Míralo de esa manera. Cambia de paradigma ya. Cuando digan, la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no te das cuenta de quién es la palabra? Es de Dios. Bueno, y si lo haces, sin embargo, vamos a tener que luchar muchas veces con la desobediencia, ¿no? Gracias a Dios por eso, y examina tu corazón, ¿no?, por esta gracia que el Señor permite. Vamos al segundo tema, un poco más breve ya. La claridad de la Biblia. La Biblia nos enseña acerca de realidades, hermanos, eso sí, que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Como les dije en las clases de hermenéutica, a veces el Señor ha permitido que se levanten maestros, exegetas y teólogos, ¿no?, que trazarán la palabra de Dios de una manera más profesional, más profunda que nosotros, ¿no? Pero el Señor nos dice en Romanos 11:33, me acuerdo que antes lo cantábamos cuando empezamos la iglesia: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría como del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos no se pueden descubrir, ¿no? Indescifrables sus caminos, a Él sea la gloria. Pero el hecho de que haya cosas tan profundas no significa de que haya cosas tan simples o que no sea entendible. A veces hay hermanos que no sé si les ha pasado, pero sacan de contexto Deuteronomio, donde dice que las cosas secretas del Señor son para Dios y las cosas reveladas para nosotros. Pues te digo que aquí no hay ninguna cosa secreta, ¿no? Cuando un hermano no entiende una doctrina, le habla de la predestinación y se quiere escapar por las bastas, dice, las cosas secretas son de Dios. No, todo esto es revelación especial. Acuérdate cuando estudiamos, ¿no? Esta es la revelación especial. Las cosas secretas son cosas que no están acá, pero esta es una cosa revelada. Este es revelado. Así que todo esto tú tienes el deber de orar, de estudiar, de escudriñar y de entender. Nunca vamos a poder entenderlo en vida todo, pero trabaja, pues, hijo.
Trabaja, pues, hija. Es un trabajo de nuestro, o sea, es nuestra deber comprender y escuchar a nuestro rey, ¿no? Él te va a demandar si realmente te has esforzado en escuchar a tu rey, o solamente recibes cosas del púlpito y ya, eso es. Tú tienes que estudiar las escrituras. Tú también eres un sacerdote. Nosotros queremos en el sacerdocio del creyente. Y luego consultas con tu pastor, pues, ¿no? Pastor, de repente ya, pues, te corregirán y aprendes más, ¿no? Pero hazlo, pues hazlo. No solamente digas, a ver, Isaías 24, y luego le escribes a tu pastor o a tu líder, ¿qué significa? Y ni lo lees, o sea, quieres todo masticado. Dios te va a juzgar por eso, ¿ah? Dios te va a juzgar por eso. Recuerda que nosotros tenemos que las escrituras, aunque no son igual de claras para todos, porque Dios ha levantado a algunos maestros así, todo es necesario y todo debe ser creído. Todo es necesario y todo debe ser creído. Gracias al Dios del cielo, que lo más básico que es la salvación a través de Cristo Jesús, o sea, el Evangelio, en su versión más corta, digamos, porque el Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis, es entendido por todos, ¿verdad? Más en ciudades occidentales como Trujillo, donde todos hemos nacido catolizados y sabemos que es Trinidad, sabemos que es Cristo murió por ti y no necesitamos hacer un trabajo tan grande. Entonces, gracias a Dios que esa simpleza y esa claridad de la Biblia para estos temas trae salvación. Amén. Por eso tanta gente está siendo salvada, gracias a Dios, y no es necesario que estudien un curso de teología. Pero no por eso vamos a arrugar y no vamos a preparar a nuestras iglesias, ¿no? Y a nuestros hermanos. Sería como asesinar la generación que viene. Si no hay hermanos que están preparados, imagínate los chicos, los niños que están ahorita, ¿quién les va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar? Es asesinar la generación que viene. Y aunque los hermanos de ahora no saben y han sido salvados por gracia, imagínate la generación que viene, no va a haber quien les enseñe. Pueden caer en grandes herejías y puede Dios traer las consecuencias de la desobediencia y traer una generación de sectas y de cristianismo muerto casi. No queremos eso, ¿verdad? Sigamos. Vamos a leer la confesión 1.7, Febo de Westminster otra vez dice: todas las cosas en la escritura no son iguales en sí mismas ni claras para todos. De hecho, que el libro de los Hechos es más difícil que Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación son tan claramente propuestas y abiertas en algún lugar de la escritura u otro, que no solo los eruditos, sino también los no eruditos, en el uso debido de los medios ordinarios, o sea, leyendo, pueden alcanzar un entendimiento suficiente de ellas. Incluso una persona analfabeta, tú que sabes leer, si lo lees, ya lo va a entender. Gracias a Dios. Entonces, a esta doctrina de que la confesión nos enseña, se le llama la perspicuidad de las escrituras, o la claridad de las escrituras, que viene del latín perspicuus, que significa transparente, claro, evidente o manifiesto, ¿no? El Evangelio está claro, desde Génesis, ¿no? Está claro que es por gracia. Está claro que es por gracia. En Levítico está claro que es por gracia. En los profetas está claro que es por gracia. Cuando llega Cristo se consuma todo. Entonces eso de ahí está claro y eso lo puede entender todo el pueblo de Dios. Y recuerda que se consideró esta idea en el siglo XVI, en una época de, como podríamos llamarle, de analfabetismo generalizado. La gente no sabía leer, la mayoría. Y como te dije hace rato, la mayoría de escritos estaban en latín y en manos solamente del clero. Algunos ricos que tenían unas Biblias en latín ahí vulgatas, pero no las interpretaban ellos mismos. Por eso cuando se comenzaron a circular las traducciones de la Biblia en alemán y en inglés, hubo bastante persecución, ¿no? De parte de la Iglesia Católica Romana, que tomaron medidas violentas para suprimirlas, ¿no? Se argumentaba que poner la Biblia en las manos de laicos ignorantes iba a traer más herejías y más problemas de los que ya tenía la Iglesia en ese momento. Además que tenían miedo porque los turcos estaban ya por invadir el Sacro Imperio Romano Germánico y ellos no podían, o sea, hasta parecía lógico, no podemos dividirnos en este momento, tenemos que estar unidos porque hay problemas, ¿no? O sea, en cuanto a guerras por religión. Sin embargo, me acuerdo de unas palabras de Lutero, ¿no? Que hasta en una película también lo pone, el padre Pío le dice, ¿no? Su padre espiritual le dice que ¿qué pasaría si le pusiéramos
la Biblia en su idioma a todos los vendedores de ollas del pueblo, ¿no? Y le dice, pues habría más cristianos, ¿no? Le dice, lo cancela, ¿no? Y es verdad, pues. Pero también la verdad, los reformadores eran conscientes de que si ponían la palabra a manos del pueblo iban a nacer muchas herejías. Y Lutero incluso tiene un escrito donde él dice que así nazcan 1000 herejías, él lo va a hacer. Porque la Biblia tiene que ser libre para todos, ¿no? Los reformadores entonces y los cristianos que siguieron establecieron la claridad de la palabra apelando frecuentemente a la imagen de la Biblia, así como es un claro, es una luz, como una luz para guiarnos. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me acuerdo de ese versículo, me acordé cuando nos fuimos hace años, ¿te acuerdas, Bruno? A Celavín, y nos fuimos a un cerrito. Sí, el cielo estaba tan claro y parecían las estrellas tan cerca, pero luego comenzamos a bajar porque estaba en una completa oscuridad. O sea, así estábamos. Entonces un hermano que tenía una lámpara, que era de la zona, el hermano Jesús, bajaba un poco del monte y nos alumbraba así para que bajemos un poco, porque si no nos caíamos al abismo. Entonces bajábamos blocazo y no sé cómo no nos dio miedo, ¿no? Estamos confiados a esa luz, ¿no? Porque el hermano bajaba y bajaba otro poquito. El hermano bajaba y nosotros bajamos otro poquito. Y así estuvimos bajando. Yo me acuerdo que justo me acordaba de ese texto. Así es que el Señor, ¿no? Nosotros estuviéramos en una oscuridad total si no tuviéramos la palabra de Dios. No podríamos ver nada, sin nada. Pero la palabra de Dios es la que nos va a guiar, que no caigamos al abismo. Y eso es lo que entendían los reformadores y los cristianos de ese tiempo, ¿no? Amén. Jesús dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 8, verso 12. Después vemos a Cristo también, ¿no? Enseñando que el que permanece en mi palabra, dice siempre habla de eso, que el que permanece en mí. Vamos a ver luego que Pedro dice que es la palabra profética más segura, según de Pedro 1:19, que una luz que resplandece en las tinieblas. Entonces la Biblia, hermanos, no es un libro oscuro y nublado que los hombres tienen que iluminar. No es un libro que tenemos que estar descifrando. No sé, por ahí unos locos, me acuerdo que hasta numerología querían usar, ¿no? Qué locos, en serio. La Biblia está escrita en un lenguaje humano. Así que cuando alguien te quiera sacar de Deuteronomio para decirte que las cosas escondidas de Dios son para Dios y las cosas reveladas para nosotros, dile: todo esto está revelado, sino que tal vez por pereza y holgazanería no estamos escudriñando, pues. No estamos escudriñando por pereza y holgazanería. Porque tal vez no entiendes Apocalipsis, pero Dios ha levantado 2000 años de maestros, porque los maestros son parte del ministerio de la iglesia, para perfeccionar a los santos, y tú no quieres recurrir a los maestros. Sin embargo, a cualquier falso maestro le escuchas. Pero anda un maestro que realmente haya trabajado el libro de Apocalipsis, que haya dedicado su vida al libro de Apocalipsis. Hay gente que al libro, como David Chilton, dedicó su vida. Entonces, imagínate tu trabajo de tesis, tu doctorado, todo es Apocalipsis. Hay apologética y también lo que es escatología. Entonces, el hombre se ha dedicado, escudriña lo que dice, ¿no? Entonces, documentate, porque él se ha dedicado a este libro, que te lo menciona Apocalipsis porque es el más difícil, y vas a tener otro entendimiento, ¿no? Pero el gran obstáculo para nuestro entendimiento entonces no es la Biblia, sino nuestro pecado, nuestra incredulidad caída, que domina no solamente a los malvados, a los que no creen, sino lamentablemente permanecen hasta cierto punto en los piadosos, o sea, en los creyentes. Y eso es lo que hace que nosotros a veces tengamos tropiezos en nuestras interpretaciones. ¿Ven? Sácate los lentes denominacionales, confía en lo que dice la palabra de Dios. Y recuerda que tú, como intérprete de la Biblia, tienes la mente de Cristo. Como creyentes somos capaces de entender la Escritura, especialmente a la medida que vamos avanzando. Yo te lo puedo decir, porque no tengo muchos años de pastor, tengo 5 años de pastor y 2 más que era el líder del grupo que teníamos. Pero ya vengo estudiando la Biblia casi más de 10 años, más, desde que me convertí, como 15 años. Y si te hablo de mis interpretaciones que tenía antes, ahora es, ¿no? Uno va madurando y vas entendiendo más cosas. Tienes que ser sincero contigo mismo para, una vez que repito esta palabra, tener un grado alto de falibilidad y
darte cuenta de que hay cosas que hay que repensar, que hay que pensarlas y volver a estudiarlas. Hay que reconsiderar nuestras posturas también. Entonces, como vimos, entonces la Biblia está escrita para todos. Si bien hay cosas difíciles que estarán los maestros ahí, que el Señor levantó, el Evangelio es imposible que no lo entienda cualquiera. El Evangelio está para todos. Amén. Desde que ves al Cordero siendo sacrificado por uno. Desde que ves en Génesis a Dios sacrificando un Cordero para Adán y Eva y los viste. Ves un justo por los injustos. Amén. Entonces el llamado eficaz de Dios a través del Evangelio no se limita a las élites intelectuales. No va a ser salvo a leer su Biblia solo aquel que pueda estudiarlo en griego, en arameo, en hebreo y hacer una buena exégesis. Y el que no puede y el simple lector no va a ser salvo, no. Porque la mayoría de salvos no son exegetas ni eran teólogos, eran simplemente gente no creyente que leía su Biblia, escuchó una predicación en su contexto y Dios lo salvó. Hasta con un versículo como Spurgeon, que predicó una persona que ni sabía predicar y solamente lo leyó el versículo de Isaías y hacía unas aplicaciones supuestamente muy malas, ¿no? Pero el Señor salvó al más grande predicador con esto, porque Dios es el salvador a través de su palabra y es Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces entendamos que las cosas secretas que son del Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, dice Deuteronomio 29:29. Así que esta Biblia te pertenece, Dios te ha dado este regalo como creyente, y a tus hijos para siempre. Y dice, ¿para qué? Para que la cuelgues ahí, no, para que hagamos todas las palabras de esta ley. O sea, tú tienes que enseñarle a tu hijo que no solo tú vas a servir a Yahvé, al Señor, a Jehová, sino que tu casa va a servir al Señor, y él tiene que crecer diciendo lo mismo: cuando crezca, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Amén? Vamos a terminar con las implicaciones prácticas de la claridad bíblica. Bueno, una implicación práctica es que debemos escudriñar las Escrituras con gran anticipación. O sea, si somos creyentes y oramos para que Dios nos ilumine, para que podamos ver las maravillas de su palabra, entonces tenemos toda la razón para ver esas maravillas. Realmente, cuando vayas a la Biblia, por ejemplo, estás aprendiendo a escudriñar, medita la palabra, hermano. Por ejemplo, Juan Calvino no se iba a dormir sin antes meditar todo lo que había aprendido en el día de las Escrituras, y no se dormía hasta cuadrarlo todo bien en su mente, y al otro día le daba una repasada, así. Medita lo que has aprendido. Por ejemplo, en tu iglesia, ¿no? Si estás ahí, escucha el sermón, medita lo que has aprendido. No lo tengas ahí volando en la cabeza y luego salgas y ni te acuerdas de qué es. Aplícalo, vívelo, predica lo que te han enseñado o lo que has aprendido en tu devocional a otro. Úsalo para evangelizar. No se tiene que quedar ahí, ¿no? Tienes que hacerlo vivo. Entonces aprende eso, ¿no? La Biblia es suficientemente clara para que la gente entienda sus doctrinas. La iglesia tiene la obligación de traducir los textos originales de hebreo, arameo y griego a todos los idiomas del mundo. Dios quiera que pronto se pueda traducir a todos los idiomas. Me acuerdo que hace unos años se estaban traduciendo a los quechuas, porque son varios quechuas. Y la organización Wycliffe, creo que se llama, estaba apoyando a unos misioneros que estaban llevando Biblias a Huánuco. Y un amigo mío se fue a pueblos no del Huánuco central, sino bien metidos. Ellos tienen otro quechua diferente, por ejemplo, que el Huánuco del centro. Y es bien loco, ¿no? Tienen que hacer una Biblia del quechua para acá, luego para el quechua de acá, y el quechua del norte y del otro. Entonces, hay que tenerlo bien claro eso. A ver, vamos a ver acá, allá. Los precedentes bíblicos para la traducción son, en primer lugar, la práctica adoptada por Esdras al leer el libro de la ley de Moisés, de la interpretación, al pueblo de Jerusalén, asistido por sus colegas que leían el libro de la ley claramente y le daban sentido, como dice en Nehemías 8:8, o sea, lo leían en su contexto, le daban sentido. No significa le daban sentido a que tú agarras un texto y le quieres dar tu sentido, ¿no? O sea, lo quiero agarrar como el horóscopo y quiero sacarlo de contexto para darle mi sentido. Como que hay gente que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dice cualquier tontería, ¿no? Hoy voy a probar el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no he estudiado. Entonces se está aprovechando, ¿no?, del versículo para hablar tontería. No, darle sentido es en su contexto.
Otro precedente es el uso de los escritores del Nuevo Testamento hacen de la traducción griega de la Septuaginta. O sea, entre los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento hubo un rey egipcio que mandó a traducir la Biblia del arameo y hebreo al griego, ¿ya? Porque quería llenar su biblioteca con libros, porque no lo hizo por cristianos ni por hebreos, sino que quería llenar su biblioteca y para que los escritos de los judíos son muy cultos, eran muy apreciados, y trajo 70 escribas para que traduzca 72 exactamente, para que lo traduzcan del hebreo y el arameo al griego. A esto se le llama la Septuaginta, o la versión de los 70, que es la Biblia griega que usaron los apóstoles y el mismo Jesús. Entonces, un precedente es el uso de los escritores del Nuevo Testamento de esta traducción. Cuando tú veas qué Biblia habrán citado ellos para hablar por ejemplo, Pablo, en sus citas del Antiguo Testamento, ¿qué citas del Antiguo Testamento hacía? La de la Septuaginta. Por eso cuando cita un salmo donde dice Yahvé a mi Señor, él pone dice el Señor a mi Señor, porque en la Septuaginta decía dice el Curios, entonces él cita la Septuaginta. La Confesión de Westminster 1.8, una vez más la confesión, dice: debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, o sea, no todos saben griego o arameo, que tienen derecho e interés en las Escrituras, y se les ordena, en el temor de Dios, que las lean y las escudriñen. Por lo tanto, deben ser traducidas al lenguaje vulgar de cada nación a la que vienen. Por si acaso, el lenguaje vulgar en la confesión no está hablando de lo que nosotros creemos como vulgar, ¿no? El lenguaje vulgar era el lenguaje normal en ese tiempo, el lenguaje del vulgo, claro, como la vulgar, de cada nación a la que vienen, para que la palabra de Dios, que mora abundantemente en todos, y le adoren de una manera aceptable, como dice Colosenses 3:16, y por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. O sea, los hermanos de ese tiempo sabían de que los cristianos del vulgo, o sea, los alemanes, los ingleses que estaban reformando, los holandeses, no sabían griego, hebreo y arameo. Y era necesario, imperativo, obligatorio que se traduzca la Biblia a su idioma. Otra implicación práctica es el principio de la interpretación conocido como la analogía de las Escrituras. O sea, si las grandes doctrinas de la Biblia se enseñan claramente en algunos textos, entonces se deduce que los pasajes más oscuros o menos claros tienen que interpretarse a la luz de los más claros. ¿Amén? 1.9 de la Confesión de Fe Westminster: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la misma Escritura. Por lo tanto, cuando hay una pregunta acerca del verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple sino una, solamente tiene un sentido, debe ser escudriñada y conocida por otros lugares que hablan más claramente. Y eso tienes que verlo, es así. Tiene un sentido, pero puedes aplicarlo de otra forma. O sea, esa es otra cosa, ¿no? Pero tu aplicación tampoco no puede ser tan torcida. Un ejemplo de un hermano que tenía múltiples aplicaciones para un solo versículo es Spurgeon, por ejemplo. John MacArthur también, a pesar que no está, él sí es más exegético, pero John MacArthur tiene 2-3 sermones de un mismo versículo, ¿ves? Y no significa que le está dando otro sentido, sino que le está dando otra aplicación, y eso es muy bueno. Se trabaja con el texto, no se va ese texto hasta que le saque el jugo, y eso es muy bueno también. Entonces, para terminar, gracias a Dios, ¿no?, por la autoridad única y la profunda claridad de su palabra, que lejos de encarcelarnos, nos libera, ¿no? Nos libera a poder observar estas verdades gloriosas que están en la Biblia. Hermano, yo te animo entonces a que ahora más que nunca tú confíes en esa Biblia que tienes en la mano, que tú confíes en esa palabra y que la obedezcas, que des tu vida por defender esa palabra también. Cuando aparezcan aquellos que quieran decir que esa palabra no es la palabra de Dios, que así no dice el rey, que como Satanás se nos aparezca. Satanás apareció en el Edén y le dijo: así que Dios dijo eso, ¿te acuerdas? Así son los que niegan la inerrancia, la suficiencia y la autoridad de la Biblia. Son hijos del diablo, así que te dicen: como que Dios dijo así, ¿no? Así te quieren decir, te quieren hacer dudar. Pues no, así dijo Dios y así será, porque yo soy un soldado de mi rey. Amén. Bueno, vamos a orar, inclinados nosotros. Padre Santo, establece, Señor, tu señorío, Señor, establece tu reino conforme tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos, Dios mío, a ser fieles
fieles guerreros, fieles soldados de tu milicia, fieles seguidores de Cristo, Señor, fieles predicadores de tu palabra y fieles, Señor, seguidores de tus mandatos. Cuando tú dices, nosotros haremos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser fieles también a la cruz, a venir a ella siempre, arrepentidos, Padre Santo, sabiendo que encontramos el perdón de pecados en tu Cordero inmolado, perfecto, nuestro Dios Jesucristo, Señor, quien ha pagado por todos nuestros pecados. Te damos también gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros, de permitirnos cada semana estudiar todos estos temas, aprender más acerca de tu palabra, Señor, poder concientizarnos, Señor, de que tal vez hemos estado mal, que no hemos podido tomar tu palabra con la autoridad que debía ser. Perdónanos, oh Rey, si no ha sido así. Tu palabra debe moldear nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras obras, nuestra fe, nuestra razón, todo parte de tu palabra, Señor. Y no hay otra roca, Señor, sobre la cual construyamos nuestra vida que no sea Cristo y tus mandatos, Señor, y tu palabra. Lámpara a nuestros pies será tu palabra, Señor. Y bueno nos ha sido ser afligidos para aprender tus estatutos, Señor. Gracias por las disciplinas, Señor, que nos han llevado de nuevo a esa palabra, que nos han llevado de nuevo, Señor, al mar de tu gracia y a tu autoridad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, siempre y no la nuestra. En el nombre de Jesús, lleva conmigo a mis hermanos a casa y cuida a sus familias, cuida de su salud, de su economía. Que incluso en estos temas, Señor, ellos tomen la palabra y digan, esta es la autoridad para estos temas. En mi vida y en mi casa y con mis hijos, este es el tema y esta es la autoridad, la palabra. Así se caiga el techo, un meteorito caiga, Señor, nos vamos contigo. Nosotros no tenemos pierde, Señor, gracias, porque tú nos has salvado. Y estaremos contigo ahora y adorándote en un cielo nuevo y una tierra nueva siempre. Así que, Señor, haznos obedientes a tu palabra, que amemos tu palabra más que cualquier cosa, Señor. Que aprendamos a escuchar tu voz en ella, Señor. Que sea nuestra prioridad en la vida, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, meditar en tus verdades. Y que esa luz siempre nos alumbre, Señor, para no caer al abismo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.